¿Querés hablar de literatura, de arte, de cultura? Literarte. Viernes 15 horas. Desde o tempo em que você andava com quem não conhece o seu segredo, que sem pensar brinco de repetir. Você é minha, e não desce aí. Mas naquele tempo eu não sabia que isso é que dissiparia a treva em que o amor lançou meu coração. El cine y la música alrededor de la literatura. Viernes de Literarte, como todos los viernes a partir de las 15 recorremos un camino desde la literatura al resto de las disciplinas artísticas. Bienvenidos, chicos, quien les habla Natalia, me acompañan Gastón, buenas tardes. Alberto por acá, ¿cómo va? Muy bien, Alberto. ¿Rico el mate? Riquísimo el mate. Hola, Pola, ¿cómo estás detrás del sonido, de la música? Bueno, decimos a todos los oyentes que nos pueden escuchar en www.lectores.olp.edu.ar. Además tenemos la fanpage de Facebook de Lectores 3.0 para que nos escriban, nos mensajen, puedan seguir las placas de este programa y de otras tantas más, las consignas de los libros, ¿sí? Nuestras frases que rescatamos por ahí de los libros. Uh-huh. Por ahí pegamos alguna de las nuestras que nos gustan, así una cuestión de soberbia, y también las convidamos. Total, es gratis. Bueno, por supuesto que saludamos a todos los participantes del Club de Lectores de Meta Lectura, a los habitantes de la provincia de San Luis, de todo el país, por acompañarnos en este espacio que hemos llamado Literarte. Bueno, hoy... Sí. ¿Qué tenemos? ¿Qué tema? Tenemos una recomendación antes del libro. Bien. Del cuento que nos ocupa hoy. Que quiero recomendar una novela que leí en estos días que se llama El chico que relataba partidos de fútbol. ¿Este lo leíste antes del partido con...? Sí, antes, el lunes. De Pablo Di Pietro, un escritor joven y muy talentoso, argentino, cordobés, que escribe novelas, periodista aparte también, y escribió esta belleza que es para grandes y chicos, porque tengo muchas ganas de hacérsela leer a mis hijos por la temática y por el estilo, que se llama El chico que relataba partidos de fútbol. Así que recomiendo a todos los lectores que nos escuchan. ¿De qué editorial es? Ahí abajo está la editorial. Novela del Dragón. Novela del Dragón. Es la editorial. Uh-huh. ¿Y es fácil de conseguir o...? Sí, a mí me lo mandó él de Buenos Aires. La verdad es que no lo compré, no lo busqué en librerías, pero sí. Sé que tiene varios ejemplares y inclusive después que lo leí le hice la devolución por teléfono el otro día. Me dijo que lo ayude a vender los libros que le quedan, porque esto lo sacó en 2017, lo empezó a mover el año pasado y todavía tiene un montón de ejemplares. Claro, en este país la gente compra libros. O sea, locos. Muy contacto directo con el autor lo hiciste. Sí, porque es un viejo compañero de secundaria que, por supuesto, después de mucho tiempo dejé de ver y nos volvimos a ver, y la pasión por el fútbol y de ambos. Sí. Y por la literatura nos ha unido. Bueno, le digo para los que tienen, como yo, tienen el fetiche todavía tenemos el fetiche del papel, del libro en papel, que la encuadernación es una encuadernación de bolsillo, está buena, sí. Resiste para los que leemos en la cama, resiste tranquilamente. Para los que leen en el colectivo, para los que leen con una sola mano, para todo. Sí, la letra es grande y tiene ese papel de color amarillento que no agota tanto la vista. Realmente. Me llama mucho la atención la ilustración de la tapa. Sí, porque es la historia de un periodista de la edad del autor que hace toda una remembranza del pasado cuando era chico y relataba partidos de fútbol en su barrio, y el ídolo de su barrio tiene que ir a la guerra de las Malvinas, y
deja de jugar es al el- fútbol y bueno, y después vuelve cambiado, obviamente regresa de la guerra, no muere en la guerra, pero vuelve cambiado y bueno, es un poco toda esa historia. Y todo un paralelo permanente entre el 2010, la contemporaneidad del Mundial de Sudáfrica, que es el presente del libro, y fines de los 70, principios de los 80, cuando este chico que relataba los partidos de fútbol era chico. Mira, Ajá. Es muy interesante, muy bien contada, muy clara, muy entretenida, muy entrañable, partes muy emocionantes. Bien, acá estoy leyendo un poco la biografía del autor. Periodista deportivo, Sí. cronista de Radio Nacional, varios artículos para la revista de humor y actualmente trabaja en el noticiero de Canal 9. Sí, Bien. está escribiendo una novela policial, me contó que me va a mandar cuando tenga un borrador para... ¿cómo? Para Otro darlo. policial argentino. Bueno, para la próxima te voy a pedir así como que viste que siempre compartimos un pedacito con los oyentes, con los que nos acompañan. Algo que si te llamó la atención, como está escrito, que lo compartas. No sé, para ir conociendo un poquito más cómo escribe el señor Pablo Di Qué Pietro. bueno que hayas traído un autor argentino Ujú. de esta época. Sí, Muy bien. que está ahora escribiendo actualmente y que no es alguien del pasado como en general abordamos. Le mandamos saludos entonces. Sí, Algo que, espero que no se esté Él está en escuchando. Córdoba ahora. No, me parece que está en Buenos Aires. Es cordobés, pero ya yo hice la secundaria en Buenos Aires y ya en la secundaria ya se había venido a vivir a Buenos Aires, así que ¿Por qué lo creo que se castigaron? quedó a vivir en Buenos Aires. tenía cadena perpetua. Sí, tenía cadena perpetua. Vino por el fútbol justamente, porque jugaba al fútbol y ¿Viste? lo trajo el fútbol, jugaba en Ferro y se vino a jugar al fútbol. Y bueno, cayó en mi escuela Sí. para terminar la secundaria en tercero o cuarto año, no me acuerdo ahora. Y después creo que se quedó a vivir en Buenos Aires. Yo le perdí mucho el contacto y nos volvimos a reencontrar hace poco, después de muchos años. Entonces, Alberto recomienda Pablo Di Pietro, el chico que relataba partidos de fútbol, en editorial Novela del Dragón. Ujú. Bueno, y hoy lo que nos convoca es la ventana abierta del preferido de Alberto Tricarico. Uno de los preferidos. No, pero Hoy es el preferido. hoy es el preferido de George Simenon. George Mi Simenon. amado George Simenon. Yo, como soy un hombre de a pie, en la parada del colectivo me daría vuelta y le diría: ¿quién? ¿Quién? George Simenon. Bien. Bueno, Cada uno tiene sus preferidos. No, pero por supuesto. Bueno, vamos a leer. Nati va a leer un fragmentito del final del cuento y después comentamos argumento, personajes y todo. me chocó al entrar en el despacho. Algo anormal. Ahora comprendo lo que era. Yo, que soy un viejo fumador de pipa, distingo entre el humo caliente y el enfriado. Ahora bien, en el despacho de Laget se olía a pólvora, cierto, pero a pólvora enfriada. En cuanto al forense, a quien le hablaremos de nuevo, se ha equivocado con respecto al estado de rigidez del cadáver, por el hecho de que el cuerpo estaba apoyado contra un radiador. Bien. Es un cuento policial con este detective que es el que habla en el fragmento que leyó Natalia, detective Maigret, que es un detective que ha hecho famoso Simenon, que es el detective de él, lo hemos nombrado en algún programa anterior hablando de policiales, y tiene toda una saga policial, tanto de cuentos como de novelas, protagonizadas por este detective. Este es un cuento muy sencillo, muy corto temporalmente, es decir, la diégesis del corto dura una tarde, en donde la policía de París va a arrestar a una especie de empresario lindo medio París. turbio. Sí, Montmartre. Sí. Va a arrestar al dueño de esta empresa y se escucha un disparo y aparece muerto. Y bueno, finalmente en ese rato el comisario Maigret, que es el protagonista, termina descubriendo quién es el asesino, que es uno de los empleados que trabajaba allí. Oh. Es muy corto, es muy sencillo desde el punto de vista superficial, lo que llamamos siempre la parte de arriba del iceberg, es así, tiene toda una vuelta acerca de cómo es que descubre un crimen aparentemente bastante sofisticado por la forma de ejecutarse, ¿no? Se lo mata y después se produce una detonación 2 horas más tarde para pensar que se lo mató 2 horas más tarde, por eso lo de la pólvora enfriada, el olor a pólvora enfriada. Pero más allá de
la vuelta que le encuentra el asesino como para engañar, el comisario Maigret lo descubre. Y finalmente lo apresa. Después vamos a hablar un poco más de Simenón y de cómo es el trato en general entre el comisario y los criminales, pero básicamente ese es el argumento. Y hay una ventana abierta, que es el nombre del cuento, que es un poco lo que delata o lo que le llama la atención al comisario al principio y que termina como descubriendo a partir de ahí, junto a otras pistas, el asesinato. Bien. Gastón. Sí, acá estoy. Decime, ¿qué te pasó a ¿Estás? vos? Dame un mate, Gastón. No, bueno, ¿qué me pasó a mí? Después vamos a hablar sobre cómo lo Bueno, pero arriesgué. contame los personajes, porque Sobre más o los menos personajes, bueno. lo fui sacando a medida que rápidamente y brevemente los contaba el escritor, Nuestro director. el director de la orquesta. Bueno, como él dijo, el personaje principal es Maigret, es este detective que yo lo estoy conociendo. Tenía un ayudante o un primer oficial que se llama Jambier, que en realidad dentro del cuento lo que hace es pintar un poco más el personaje, esto que yo tengo incompleto, porque en este caso lo menciona en un lugar, Maigret toma el caso desde el principio, porque hace un cambio de casos con Jambier. Laget, que es la víctima, ¿sí? Que es el personaje que más se va a describir y sobre el que más trabaja Simenón, y Ernest Descharnoux, Ernest Descharnoux, que sería el empleado y el asesino. Esos serían los personajes, acotadamente. Hay también una mujer, hay Bien. otros personajes que aparecen, pero son totalmente secundarios. ¿Por qué lo mata este Descharnoux? Y hay un poco de envidia, un poco de digamos, de maltrato que siente este personaje hacia su jefe. Antiguamente había sido el empleado de la empresa, el asesino había sido el superior en la guerra a quien hoy es su jefe. Y se cruzaron ahora los roles y hay una especie de resentimiento y de maltrato. Es un empresario, la víctima, bastante controvertida, bastante corrupta, bastante... Sí, de hecho cuando entra en escena o se menciona, lo van a arrestar. El primer encuentro Sí, con Jambier lo estaban por arrestar, Claro, iban con una andaban orden de buscando, arresto. Así que no es trigo limpio. No. Y ahí me parece que había una cuestión sin hacerlo panfletario, sin mencionarlo. Simenón. Sí, hay una cuestión de valores morales, ¿sí? Donde Descharnoux está un poco cansado, lo dice. Va a zafar otra vez este hombre y como que eso no quería que... ¿Otra vez vas a zafar? Sí, después lo vamos a hablar en el segundo, pero en Bueno. el cuento de Descharnoux le van pasando cosas que tiene mala suerte, si se quiere, o si el destino, o si alguien quiere en los caminos ya predestinados, le han ido sucediendo cosas que lo han ido haciendo cada vez más gris y estar en un lugar menos valorizado, si se quiere. Y eso en la psicología, lo ha empujado a cometer el crimen. Ajá. Alberto, ¿qué podemos decir de Simenón? Hablemos un poquito de sus obras. Solo 3 minutos. No, menos. No, menos, porque Bueno. ya estamos casi al final Nos del está primer bloque. empezando con la pausa. En el segundo bloque hablamos más. Bueno, Simenón es un autor belga, nacido en Lieja, en la bella Lieja, que se trasladó a Francia a partir de la mayoría de edad y escribió en Francia la mayoría de su literatura, una parte en Estados Unidos, después volvió a Francia. Es un escritor prolífico como pocos, que ha escrito aproximadamente 400 y pico de textos, entre novelas, cuentos, ensayos, diarios, cartas y todas estas cosas que publicó. Es imposible leer completo a Simenón. Las obras completas de Simenón es una biblioteca entera de no sé cuántos tomos. Y se ha dedicado a dos grandes, en su literatura de ficción, a dos grandes géneros. Sí. Una que por los biógrafos ha sido denominada las novelas del destino, que son una especie de melodramas de aventuras, y por otro lado los policiales estrictos, y en los policiales, como es el caso del cuento que nos ocupa hoy, a través de este personaje del comisario Maigret, que es como el eje de todos estos policiales con detective privado marginal que tiene la literatura. Viene también de la misma línea del padre Brown, de Sherlock Holmes, del caballero Dupin
y de tantos otros. Bueno, esta es la introducción. Después seguimos en el segundo bloque hablando un poco más de Simenón porque... No, en el segundo bloque vamos a hablar de las profundidades. Y ahí vamos a hablar de Simenón. Ahí vamos a volver a hablar. Vamos a entrar en un dilema. Sí. Yo quiero que me hable del cuento. Yo en principio le pedí un mate hace 2-3 minutos No y no me lo dio, podemos, así que... Pero me lo robaste a mí, al Es mate, por antiestético, favor. es A ver, antiestético. nos Es vamos organizando, antiestético. nos vamos a la pausa. Vamos a escuchar música y nos organizamos Sí. con el mate. Nos vamos a una pausa y nos pueden seguir escuchando en www.lectores.ulp.edu.ar. Una pausa y volvemos con más Literarte. El 28 de septiembre se viene el desafío literario. Para los lectores que no ganaron en su categoría, pero participaron en el concurso hasta el final, hay una nueva y última trivia con muchos premios. Recuerden, 28 de septiembre. I wanna trip inside your head, spend a day there, to hear the things you haven't said, and see what you might see. I wanna hear you when you call. Do you feel anything at all? I wanna see your thoughts take shape and walk right out. Freedom has a sense like the top of a newborn baby's head. The songs are in your eyes. I see them when you smile. I've seen enough, I'm not giving up on a miracle drug. Literatura argentina y universal en Literarte. Volvemos de la pausa con más Literarte y decirles a todos los oyentes que todavía no se suman a la radio que nos pueden escuchar en www.lectores.ulp.edu.ar y por supuesto darle me gusta a la fanpage de Lectores 3.0 para que puedan seguirnos, puedan escribirnos y bueno, también puedan participar de los increíbles libros que estamos regalando y que nos ha donado San Luis Libro. Bueno, vamos un poco a la profundidad de la ventana, esta ventana abierta que está y que nos invita a sumergirnos. A ver, voy a empezar por Maigret, ¿no? Por el comisario Maigret, que es el protagonista y que, como hablábamos los otros días cuando estábamos preparando el programa, es un personaje que a lo largo de 60 años de la literatura de Simenón siempre es el mismo, siempre es idéntico a sí mismo y siempre tiene este proceder curioso que se nota perfectamente en este libro y aún más en este cuento, y aún más en sus novelas, que percibe algo, lo sigue hasta que descubre el crimen y después nos enteramos nosotros de que lo ha descubierto, después nos enteramos nosotros por qué lo ha descubierto, es como que la casa de una, digamos, de entrada. Sí. Apenas la pesca. empieza el cuento en la tercera página, dice, desde aquel momento algo le chocaba. Claro, bueno. ¿Y con qué se encuentra? ¿Con qué tipos de asesinos o de criminales o de ladrones o de estafadores se encuentra Maigret? Se encuentra con personas con una vida desgraciada, con personas que son lo que no quieren ser, con personas que han tenido algún tipo de problema en su pasado, con personas a las que el destino le ha jugado una mala pasada o que no han sabido aprovechar su momento. Y en este caso se trata de... Y en este caso se trata de este empleado, actual empleado. Claro, de este empleado de la víctima que tiene un gran resentimiento, digamos, y que le pasó la vida por encima y que fue a lo largo del tiempo deteriorándose, perdiendo, bueno, a su mujer, perdiendo su posición que tenía en el ejército, perdiendo... Estoy terrible, perdón con la tos. Perdiendo un montón de posición social y el valor aparte que tenía o que tuvo o que tiene la posición social en la sociedad moderna. Y esto es importante porque es lo que le da un poco de espesor a los cuentos de Simenón y a las novelas. No es solamente el mecanismo de relojería del policial, el enigma y el descubrimiento del mismo,
sino sobre todo qué tipo de crímenes se produce y quiénes lo producen. Y en general es mucho más interesante el personaje del asesino que el personaje de la víctima. Y además es mucho más importante el personaje del asesino que el personaje del mismo comisario, que es más o menos el mismo, que se va como completando, pero que no cambia a lo largo de las décadas en la escritura del autor. Te la dejo servida para que ataques. Sí, no, pero bueno, hay que explicarlo a la gente. Le contamos a la gente que se ha sentido atacado desde que nos presentó Alberto así. Desde que nací me siento atacado. Claro. Cuando presenta a la novia al padre y los padres no quieren saber nada. Claro, una cosa así. Si Menón sería mi novia y ustedes serían mis padres, puede entender una cosa así, ¿no? Pongámosle, está bien. Es un amor tuyo, eso es innegable. Que si Menón es un amor tuyo, es algo innegable. Y bueno, es como todo amor, cuando uno se lo presenta a sus círculo más cercanos. Ay, qué bonito, Simenón. Claro, ay, qué lindo. Vos sabés dónde te estás metiendo, mi vida. Y ese tipo de cosas les da ganas de decirle uno a Simenón. Pero ustedes bueno, porque no durmieron con Simenón. Por ejemplo. Eso es lo que por ejemplo, un montón de cosas. Pero vos no has dormido con Borges. No, sí. Te corro. Sí, pero no. No. ¿Viste? No vio nada, Borges. Sí, es un amor a ciegas. Sí. Y bueno, entonces nos presenta, y yo lo leí, y acá más que nada, y esto es para la gente, y tal vez algún momento lo podemos hablar y podemos invitar a alguien, ¿cuál es el momento para abordar un nuevo autor o para abordar una lectura? Yo honestamente lo abordé muy mal, y me llevó eso a no sentirme motivado, como me han escuchado otras veces que he dicho, divino genio, me encantó. En este caso yo un poco frío y encima se me ocurrió hacer un chiste. Y automáticamente en este país, que le cuesta poco abrir grietas, ya me pusieron en la vereda al frente de Simenón. Entonces ahora él me dice, atacame. Yo no tengo nada para atacar, yo accedo al cuento y es entretenido, me gusta y me deja una incógnita para conocer a este autor. Uh-huh. Yo creo que esto surgió de la reunión de ayer y me gustaría rescatarlo porque no, más allá del cuento en sí, del que si tenemos tiempo vamos a hablar un poquito más ahora, sí. Lo que estamos haciendo, como hemos hecho en más de una oportunidad, es presentar a un autor, ¿no? Sí. Que por primera vez llega al programa. Yo creo que hay dos tipos de buena literatura, no de literatura, sino de buena literatura, que es aquellos que, siguiendo la teoría del iceberg de Hemingway, tienen las dos partes bien completas, es decir, la parte es muy atractiva, la parte por arriba de la superficie, y también muy profunda la parte de abajo de la superficie, y aquellos que no es tan atractiva la parte de arriba de la superficie y es más rocosa y más difícil de leer, menos divertida, menos popular, pero sí también, como en el otro caso, es profunda la parte de el trasfondo, la metáfora, el símbolo. Bueno, hicimos la aclaración de Salinger, comparamos a Salinger con Simenón, y creo que es un buen caso, más allá de apreciaciones personales y de gustos. Salinger, digamos, Simenón tiene la desventaja, dicho esto entre comillas, de que se lee muy fácil, de que es muy entretenido, de que en una novela te lees una novela, en una tarde te lees una novela de 200 páginas, que es muy popular, que es muy dinámico, y que por eso cierto prejuicio intelectual puede creer que es mal escritor porque le sale bien la superficie, le sale bien lo superficial, le sale bien la parte más técnica en el sentido craso, o sea, la parte más elemental, la que es para todos. Vamos a decir que la parte de arriba del iceberg, lo que se ve, como decía Hemingway, es para todos, y lo de abajo es para algunos, para el que quiere indagar. Y bueno, ese para todos a Simenón le sale demasiado bien, y por eso mismo ha sido catalogado o despreciado por muchos intelectuales a lo largo del siglo XX porque escribía demasiado bien para lo popular, es decir, porque era muy entretenido, como si fuera una condición de profundidad no ser entretenido. Y esto lo traslado al cine, pongo el ejemplo de Hitchcock ejemplarmente, pero hay miles de ejemplos, y en el cine pasa lo mismo. Yo prefiero que cumpla con las dos condiciones, que me entretenga, que me divierta, que le guste a mi hijo, aunque mi hijo no profundice y yo sí, y podamos leer la misma literatura, digamos. No. Me parece que Borges es eso en el fondo. O Bioy Casares. No es que es aburrido un cuento de Borges, no es que decimos, uy, qué pesado, qué denso, no se puede leer, no llego al final. Pero es profundo.
pero es profundo. Se nota. Bueno, en este caso pasa lo mismo. Bueno, en cuanto a eso, ahí ves, vos sos el que abrís la grieta. Ahora me doy cuenta. Sí, por supuesto, creo en las grietas. Porque La grieta no de yo cara. lo que digo no me paro desde ningún punto de vista intelectual. Digo, estoy de acuerdo. ¿Cómo? Estoy de acuerdo con esto que vos decís, que es divertido, porque fue divertido. Ameno, se lee fácil. Se digamos, lee, no, sí. no es rocoso, no es duro. No El es... hecho es. Polémica en Literarte. Esto, hashtag Simenón muere. Ya se murió a 30 años. Por eso No, pero lo yo creo decimos, si que no, no quedó lo podemos. muy clarito No lo toda la podemos hacer. explicación que doy, el enamoramiento de Alberto hacia este. Claro, y nosotros le estamos diciendo, mira, tu amiga es divina, pero es un poquito frívola. Y él se enoja. Claro, porque no es frívolo Pero Simenón. No es frívolo. Bueno, Frívolo está Harry bien. Potter. Está bien, pero vos fíjate, vos hablas de Simenón y yo hablo del cuento La ventana abierta. Claro, pero ¿quién está en falta? Que todavía no leyó todo lo Bueno, demás. Vos, no yo. Bueno, pero pero no podemos hacer un programa sobre La ventana No, abierta es verdad. hablar sobre Simenón. Yo tengo que hablar sobre La ventana abierta. Sobre La ventana abierta es un cuento entretenido, es un cuento divertido, pero es como cuando éramos chicos y mamá o papá nos llevaba a hacer un mandado, algo que tenía que hacer él, y vos te divertías, mirabas, acompañabas, escuchabas la charla, te volvías a tu casa y te volvías sin ningún regalo, sin nada. Fue un entretenimiento para que no te quedes solo en tu casa. Con este cuento me pasó eso. Yo por abajo de la superficie encuentro No viste nada. Bueno, no, nada no. poco. Muy poquito. Bueno, hablemos un poco de Las eso. profundidades. Entonces, Vamos a las ¿qué profundidades. Tenemos un personaje, el asesino, ¿no? Ernest Descharnoux, que tiene un proceso de involución en su vida, tanto respecto a su autoestima, que es lo que más le importa, como a su posición social, como a su posición jerárquica en la sociedad, y sobre todo en relación con Laget, que es la víctima, que es su jefe ahora, en donde empezaron en una situación jerárquica inversa a la que terminaron. Y donde él termina sellando sobres en una oficina de mala muerte, mintiéndole a los proveedores de la empresa para que le quieren cobrar a Laget, y Laget se escapa, se esconde, entra por la puerta de atrás, haciendo un papel denigrante, mintiéndole a la policía, y termina asesinándolo. Me parece que lo interesante, por supuesto yo hago una extensión a los demás personajes como este porque leí otros cuentos de Simenón, pero si lo analizásemos si fuese el único cuento del mundo, el personaje de Descharnoux es un personaje muy típico de este autor, en tanto que tiene toda una profundidad que se nos va relatando, describiendo y conformando de una manera muy sutil. Una de las grandes cosas que tiene la literatura de Simenón, y se ve muy claro en este cuento, que en pocas páginas, mientras narra, es decir, mientras cuenta sucesos, mientras pasan cosas, nos describe profundidades casi a la pasada, que si uno se detiene y lee el cuento por segunda vez se da cuenta prácticamente de la historia completa o las partes más importantes de la historia de este personaje. No me refiero al policía, sino al asesino, ¿no? Sí. Inclusive, desde el punto de vista del asesino, nos enteramos de muchas de las partes importantes del pasado de Laget, de la víctima. Sí. Inclusive nos enteramos de cómo es la dinámica empresarial, nos enteramos de la relación con esta mujer que se esconde ahí cuando ve el cuerpo y todo. Es decir, lo que tiene Simenón como característica que se expresa claramente en este cuento es que mientras narra, describe. Y mientras describe, narra. No hay un párrafo o una página o un capítulo, ni en sus cuentos, ni en su novela, donde detenga los sucesos, deje de haber acción y se ponga a describir una situación o la interioridad de un personaje. Eso lo mezcla de una manera, tal vez sea uno de los escritores, tal vez sea una de las cosas que más me gusta de este escritor, y creo que es única en la literatura, su capacidad para describir y narrar simultáneamente y para alternar los tiempos. Empieza en un momento, cambia, se va a otro tiempo, vuelve atrás, hay momentos que se habla en pasado, momentos que se habla en presente, un punto y aparte, y ya estamos en 20 años antes o en 20 años después, sin grandes aclaraciones y pensando en un lector atento e inteligente. Me parece que no hay ningún tipo de subestimación. Estábamos hablando de una guerra por parte del asesino.
¿A qué guerra se refiere el texto? Supongo que a la Segunda Guerra Mundial, no, Sí, no nos pusimos supongo de que acuerdo sí. No, ayer. no, Pero... es que no marcaba. Lo que en realidad no se refiere a una guerra, sino que No, se bueno, refiere... pero ellos estuvieron en una guerra, estuvieron en el ejército Sí. y ya pasó un tiempo. Podemos entender que esto es en los años 50. Sí, él se refiere... Si es la Segunda Guerra, si es la primera, no. La verdad que por el tipo de comercio y de sofisticación y de silenciador y de petardo y de timbrecito y cuestiones eléctricas me suena más a los años 50 que a los 20, porque si fuera la Primera Guerra Mundial hubiera sido a los 20. Sí, Pero... y a mí en ese aspecto lo que me llamó la atención es que en un momento, pero esto sí hay que aclararlo, cuando ya él, no nosotros, papá, que nos llevó de la mano, ¿sí?, durante este crimen, él ya tenía definido que era el asesino de Chernow. Lo rotula con uno de esos fracasados de la posguerra que son tal vez la peor herencia que esta nos ha dejado. Esa forma de definir a un veterano como un fracasado y como ese fracaso como una herencia de la posguerra realmente me llamó la atención. Ojo, que lo que está diciendo es que ese tipo de fracasos en los veteranos de guerra es lo peor de la guerra. Es como, no un canto a la guerra, pero que la guerra no es mala en sí, sino lo que deja después. Claro, sí, pero esa definición me pareció interesante porque es raro encontrar escritores que vengan de países belicosos donde al veterano se lo trate como un fracasado. No, pero no es que trata a todos los veteranos de fracasados. Bueno, lo que está diciendo... este caso, Alberto, estoy hablando de... Claro, pero lo que está diciendo es que... en realidad el juicio es sobre la guerra, no sobre los veteranos. No, él dice uno de esos fracasados. Bueno, por eso, pero lee el párrafo de vuelta. Uno de esos fracasados de la posguerra que son tal vez la peor herencia que ésta nos ha dejado. Bien. El fracasado, en este caso, uno de los fracasados es de Chernow. Ahora, a lo que se refiere el párrafo es a la guerra, no a los fracasados. No dice que todos los... Sujeto de la oración. A ver. No, en serio. No se refiere a que la guerra deja a todos fracasados. No. Dice que lo peor que deja la guerra son esos fracasos y esos fracasados. Sí, esos fracasos. No es el fracaso como algo, un ente abstracto, sino que se refleja y en vamos la a preguntar al público en todo caso si gustó o no gustó Simenón y si votan por otro texto de Simenón. Es así. El público elige si volvemos a hablar de este... No, yo quiero porque realmente Alberto me ha recomendado cosas, que leas una cosas novela maravillosas y al ser su novia preferida, tengo que conocerlo. Casi una tía más que una novia, pero la quiero mucho. Una tía. Ya me interesó menos conocerla. Y claro, bueno, si era mi novia me la ibas a sacar. Entonces, bueno, pero yo me ¿qué les parece si vamos a una pausa? Se aburrió, Nati se aburrió. Sí, mandamos una votación ahora a la fanpage para que puedan... Yo voto para que Nati lea, entonces podemos así los tres discutir. Vamos a una pausa y ya volvemos con más Literarte. Vamos. El 28 de septiembre se viene el desafío literario. Para los lectores que no ganaron en su categoría, pero participaron en el concurso hasta el final, hay una nueva y última trivia con muchos premios. Tan pura la vida y tú, tan llena de paz. Solo se me ocurre amarte. Llenas mi vida de luz, llenas el cielo, la tierra y el mar. Y a mí tan solo se me ocurre amarte. No existe un corazón que lo resista, niña, pero si lloras quiero que mis ojos sigan cada lágrima tuya. Y hasta que la pierda de vista, la miro a ella y te miro a ti. Usa mi alma como una cometa y yo muero de ganas de encontrar la forma de enseñarte el alma. Y solo se me ocurre amarte. ¿Cómo va a ser eso? Que aun cuando sale la luna, mira mi ventana
escritores, pensadores, cuentos, libros y ensayos. Literarte. Volvemos de la pausa con más Literarte, con muchos mensajes acerca de la polémica que han planteado el novio de Simenón y acá Gastón. Bueno, yo no planteé ninguna polémica, le quiero decir al público. Soy alguien de a pie que lee y te dice, che, qué divertido, pero no me dice más nada. Que estuvo bueno el paseo, papá, pero no me compraste un alfajor. No, bueno, hoy tenías que ver y aprender. Es una introducción a Simenón. Perfecto, una introducción a Simenón. Bueno, la verdad que estuvo entretenido, yo lo pude leer, sí, pero bueno, hay cosas que de la profundidad no se manifestaron tanto como en otros, ¿no? Como en Bioy Casares. Tengo una pregunta, señor, una pregunta. A ver. Detectives. A Sí. ver, vamos a poner algún caso. ¿Cómo te gusta? El de la esposa. ¿Cómo es el nombre de la esposa de Simenón? No, perdón. La esposa de Ross McDonald, Margaret Millar. Margaret Millar, que leímos y íbamos junto con el detective, ¿sí? El detective te iba llevando por las escenas y también es tan activo y de tanta acción como este, y vos ibas tirando el hilito y descubriendo los indicios juntos con el detective. Esa es una forma de presentar un cuento. Y no digo con esto que hay uno mejor y peor. Este entró y dijo algo no le encajaba. Y a partir de lo que no le encajaba, te fue llevando por distintas entrevistas a esa subjetividad que tenía el detective, que no sabíamos hasta el final cuál era. Nos fue paseando por distintas escenografías, por distintas charlas. ¿Cuál de los dos detectives te divierten más? Me gustó más el de... El del hilito, el del tirando el hilito. ¿Cuál te gustó más? No digo cuál es mejor. A mí me da igual, es decir, no me gusta más el Simenón por eso. El tipo de detective, me gusta mucho el Padre Brown, que es una especie que es parecido a Simenón, el Padre Brown de Chesterton, porque es un personaje que sabe todo de entrada y lo va desarrollando a medida que le dan espacio, porque es como un gordito que está ahí a un costado que nadie espera que cubra el crimen. O sea, el proceder es parecido. Pero no tengo una preferencia. El caballero Dupont sabe todo antes de que se presente, antes de que se muera alguien, ya sabe que lo van a matar y quién lo mató. Claro. Digamos, el autor en ese caso te prepara diferente. Lo más importante, claro, sí, Poe es distinto en este caso, pero el tema es que cada uno tenga un estilo propio y una forma de presentación propia, y que verdaderamente ese personaje que constituye, ya sea en el detective, comisario, sacerdote devenido en detective, intelectual, lo que fuera, o como Sherlock, por ejemplo, sí, tenga una consistencia, tenga una fuerza como personaje, tenga y se ensamble bien con el estilo del narrador, del autor. Después son gustos. A mí yo no tengo un gusto preferencial. Me gusta mucho Marlowe, el personaje, el de Chandler, el detective de Chandler. Sí. Pero está bien, qué sé yo, no me gusta, no estoy enamorado de Simenón por eso. Está bien. No, yo estoy hablando de distintas formas de plantear un policial, y por ahí puede ser que mi desencanto, ¿sí?, venga un poco más por ese lado de cómo es el detective. Ahora, era un tema aparte para abrir el bloque para mí. Podemos hacer una votación. En las novelas una encuesta. De todas maneras, en las novelas, Crimen en Holanda, el Puerto de las Brumas, Pierre el Letón, las novelas que me acuerdo de Simenón protagonizadas por Maigret. No, pero las de Maigret son 100 y pico. No es tan en la primer página, bueno, ya vi algo raro y ya lo resolví, porque tiene la dinámica de una novela. Es decir, él se entera del crimen por ahí en la página 20, empieza a trabajar en la 25 y va moviéndose y encuentra pistas falsas y lo frenan, determinadas cosas, pero de la mitad de la novela hacia el final da la sensación que él tiene todo claro, pero necesita demostrarlo para que Simenón nos lo cuente. ¿Sí? Es decir, como que Maigret ya resolvió en su cabeza, pero necesita elementos para demostrarlo, va a poder pruebas necesita. Sí. Pero ya lo tiene. Y vos vas acompañándolo buscando esas pruebas que no sabés a dónde se dirige. Hasta el final, por lo menos, yo voy a hablar, no puedo hablar de Simenón, disculpe la audiencia, voy a hablar de este cuento. Pero
para cerrar el bloque, para mí, yo sé que has estado viendo cine, música. ¿Qué ha estado haciendo Nati respecto a Simenón? Sí, no, respecto a Simenón, La Ventana Abierta. Se me vino a la cabeza en esta relación de patrón y jefe, sí, y empleado, perdón. Empleador, se me vino a la cabeza una película argentina que es El Patrón, donde este empleado, cansado del hostigamiento, sí, cansado de este empleador malo, corrupto, sí, muy mala persona, lo lleva a que este empleado le termine ofreciendo al público carne en mal estado, sí. ¿sí? Sí. Es una película argentina que se llama El Patrón, ¿sí? Del 2014, y que bueno, empezó a salir en 2015, creo, con un guión de Sebastián Schindel, Nicolás Battel y Javier Olivera, y dice que es una adaptación del libro de Elias Neumann, ajá, producida, montada y dirigida por Sebastián Schindel. Bueno, y uno de los personajes famosos que vendría a ser el empleado es Joaquín Furriel, que está muy bien, hace de alguien rocoso, alguien hosco del campo, uh-huh, está muy bien, y el personaje, digamos, el malo, que no me acuerdo cómo se llama el señor, no sé si... También, no lo tengo, pero es también es muy buen actor. Está bien, la película en general está bien, está un poquito floja a mi gusto. Sí, no me parecía que la escena del juez, abogado. Del abogado. Y esa película tiene música de Almafuerte. Para aquellos a los que nos gusta el rock duro, hay un tema de Almafuerte ahí, lindo tema. Uh-huh. Lindo tema, y muy buena la letra que tiene que ver con esto de los abusos. Sí. Con respecto a esta temática, me pareció, y se me vino a la cabeza esta película argentina, que para quien no la vio, la sugiero. Sí, está en una película dura. Netflix, una película dura. No es dominguera, pochoclera. No. Bueno, y otra de las cosas que estuve viendo y buscando fue que Georges Simenon fue, además de ser el primer novelista, ¿es así, Alberto? ¿El primer novelista que qué? Que en adaptar sus novelas a la pantalla. Sí, fue el primer novelista, y no solamente el primer novelista, fue un novelista que le han adaptado decenas de novelas. Uh-huh. En esas adaptaciones muchos problemas con respecto a las características de Maigret, que no coincidían con lo que las pasa interpretaciones. Claro, cada uno, justamente hablábamos en el primero y en el segundo bloque que Maigret es siempre el mismo personaje a lo largo de 60 años, y las adaptaciones lo hacen todos distintos. Uh-huh. Entonces, y Simenon no le gustaba mucho las adaptaciones de sus novelas. Una vez un director me dijo jodete. Cuando hablamos de las adaptaciones. Cobraba los derechos, es decir, le compraban los derechos. No es que tenía derecho al pataleo, pero no le gustaba, y era una persona, Simenon, que le gustaba mucho el cine, y se nota mucho por su visualidad en sus textos, en sus novelas, en sus cuentos, que es una persona de cine, que es un claro espectador de cine. Hay muchas referencias al cine en su obra, pero no le gustaba, algunas, no todas, pero muchas, de las adaptaciones que hicieron con sus textos, como que perdían la esencia. Hay algunas que quiero rescatar, tres justamente, que ahora se me vienen a la cabeza. Dos hizo este gran director francés que es Claude Chabrol, este viejo director de la Nouvelle Vague, que se murió hace poco, filmó durante 50 años, que hizo más de dos, pero ahora me acuerdo de dos que me gustaron mucho. Una es Betty. Betty es el nombre de una novela de Simenon, que así se llama la adaptación en la pantalla, una película del año 92. Y Los fantasmas del sombrerero. Los fantasmas del sombrerero es una de las novelas de Simenon más famosas y más controvertidas por lo perversas, sucias y enroscadas de la mente de un ser humano que jamás se puede imaginar, que la recomiendo, y que Chabrol lleva a la pantalla con un Michel Serrault como protagonista exquisitamente. Y después hay una novela que se hizo casi literal, que se llama La habitación azul, que la hizo Amalric, un director de teatro contemporáneo, la hizo, creo que fue 2014, 2013, que es una novela erótica prácticamente, de una historia de dos amantes así muy, muy, muy fuerte, muy salvaje, que es curiosamente fiel
al extremo, como si hubiera tomado la novela, Amalric, la novela de Simenón, como si fuese un guión. O sea, no, es escena por escena, momento por momento, gesto por gesto, movimiento por movimiento, palabra por palabra, y la protagoniza el mismo Amalric y la dirige, la recomiendo, una película del 2014, La habitación azul. Y después hay más que ahora no se me viene a la cabeza, no me traje ninguna lista ni tengo información a mano acá, pero decenas, sin exagerar, decenas de novelas de Simenón se han adaptado al cine. En Francia, en Estados Unidos, en Inglaterra se rodaron 3 series de 52 capítulos. Sí, bueno. Mucho. Sí. ¿Sí? Sí. Bueno, un personaje, Maigret, que tenía esta posibilidad. ¿Vieron esas series que se hacían antes de un personaje? No sé, se me ocurre ahora. Petrocelli, qué sé yo, no sé. Esa que era siempre igual, el personaje no cambiaba a lo largo de los capítulos, era el mismo, siempre tenía más o menos los mismos problemas domésticos y resolvía un caso, terminaba y al capítulo siguiente empezaba. Bueno, Maigret se presta mucho para eso. Porque no está siempre con su mujer, nunca tiene hijos, pasan los años y está siempre igual, y los casos que resuelve más o menos estructuralmente son similares, y después vuelve al punto cero, trabaja en el mismo lugar, toma el mismo taxi. Cualquier serie come de los 70, 80 y hasta principios de los 90. Hoy en día también. Lo que pasa es que vos lo que te referís es series policiales. Sí, pero digo, me refiero más que nada al personaje que no varía, pero no a la sitcom, no me refiero a los Simpsons, sino al personaje, ya sea policial o dramática, que no varía y que el capítulo parecería que no le pasa. Después vuelve al punto cero en el capítulo siguiente. Es decir, es un capítulo unitario que abre, cierra. Sí. Y después vuelve al punto cero y no creció, no se encaneció, no tuvo hijo, no se peleó con el vecino, o sea, no dejó ninguna secuela el capítulo anterior en el siguiente. Está bien, o sea, vos podías agarrar cualquier cuento de Maigret, ¿sí? Del detective de Maigret, escrito por Simenón, y lo agarrás de cero porque no viene arrastrando una historia personal ni un enganche, digamos, en la comisaría que defina su relación. Y eso se presta mucho para la serie. 60 años escribió Simenón sobre este personaje y es el mismo que creó en el año 29, o 28, 29 creo, 1929, hasta morirse. Poco antes de morirse escribió la última novela de Maigret y es el mismo. O sea, es un personaje que era mucho más grande que el autor cuando el autor empezó a escribir, y terminó siendo mucho más chico que el autor cuando el autor lo terminó de modelar. Mirá qué interesante eso. Todo muy bien. Bueno, ¿qué más tenemos? No tenemos más nada, pero sí yo quisiera contarles a los oyentes lo que vamos a estar leyendo la próxima semana. A ver qué nos toca. ¿Qué tengo ganas de leer? Memoria de Paulina. Estuve leyendo. Sí. Exquisito. Sí. Pero lo que sucede al final, o lo que sucede en el medio, porque al final... Era como la vuelta de la aclaración de lo que pasó. El protagonista se termina enterando a la vuelta de 2 años, pero esos 2 años vuelven, ¿no? Más o menos como... Un cuento fantástico de Bioy Casares, como... que se enteró. Sí, pero más fantástico. Delicioso. Y bueno, lo vamos a estar compartiendo en la fanpage. En memoria de Paulina. En memoria de Paulina. En memoria, así como tiempo pasado. Exacto. De Paulina. Paulina es un nombre sugerente, para mí. Es lindo, sí. Búsquenlo en internet y lean el primer párrafo, como yo le hice leer a Natalia hace tiempo. Lo leía todo ya. No, ya sé, pero digo que busquen al oyente, no a vos. Pero no, hay otros párrafos también muy... Sí, no, es una delicia. Una delicia, es como comerse un dulce de leche. Inclusive este libro... Pero ese dulce de leche tiene... nueces. Glucosa. Bueno, saludamos a todos los oyentes que viernes a viernes nos acompañan: Carlos Chávez, María Eugenia Vanegas, Silvina Baira, Carlos Schneider, Elena, Sarita de los Jazmines, Andy. Hay una chica que se llama Andy, que también nos escucha y que nos escribe. Sí, una amiga de Buenos Aires que nos escribe. Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos viernes a viernes a las 15 horas en www.lectores.blp.edu.ar y también en la fanpage de Lectores 3.0. Y bueno, en breve estamos comunicando el ganador del libro de hoy. Y bueno, decirles que estamos muy contentos con este espacio de Literarte. Este es el programa número 19, ya casi la mitad. Y bueno, pensando en ustedes, es que les damos las gracias y los esperamos el próximo viernes a las 15 en más
Literarte. Chau, chau. Chau. El 28 de septiembre se viene el desafío literario. Para los lectores que no ganaron en su categoría, pero participaron en el concurso hasta el final, hay una nueva y última trivia con muchos premios. Recuerden, 28 de septiembre. Los amigos del barrio pueden desaparecer. Los cantores de radio pueden desaparecer. Los que están en los diarios pueden desaparecer. La persona que amas puede desaparecer. Los que están en el aire pueden desaparecer. Los que están en el aire pueden desaparecer. Los que están en la calle pueden desaparecer. En la calle. Los amigos del barrio pueden desaparecer. Pero los dinosaurios van a desaparecer. No estoy tranquilo, mi amor. Hoy es sábado a la noche, un amigo está en cana. Oh, mi amor, desaparece el mundo. Si los pesados, mi amor, llevan todo ese montón de equipaje en la mano. Oh, mi amor, yo quiero estar liviano. Cuando el mundo tira para abajo, es mejor no estar atado a nada. Imaginen a los heavy metals en la cama. Cuando el mundo tira para abajo, es mejor no estar atado a nada. Imaginen a los dinosaurios en la cama. Nirvana. Los amigos del barrio pueden desaparecer. Los cantores de radio pueden desaparecer. Los que están en los diarios pueden desaparecer. La persona que amas pueden desaparecer. Los que están en el aire pueden desaparecer. Los que están en el aire pueden desaparecer. En la calle pueden desaparecer. En la calle. Oh, los amigos del barrio pueden desaparecer. Pero los dinosaurios van a desaparecer. Literarte. Viernes 15 horas.